El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias. Iniciamos la segunda hora de nuestro espacio de noticias. A primera hora por la señal de Majestad Radio. Más adelante estaremos ya enlazados con Majestad Televisión también. No se olviden, ustedes nos pueden sintonizar en nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. A esta hora en Santo Domingo estamos en el canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Igualmente estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y también estamos en el canal de YouTube de Majestad Radio. Ahí tienen esas posibilidades para que ustedes también nos puedan seguir. Bueno, hoy tenemos un panel muy interesante con especialistas que les hemos invitado especialistas muy reconocidos. Les hemos invitado para hacer un análisis de esta campaña electoral, lo que nos deja. Está claro que hay un periodo de silencio electoral, ya no se puede hacer campaña a favor o en contra de uno de las otras vertientes políticas. Por eso es importante hacer una reflexión sobre lo que nos deja la campaña electoral. Ya la tenemos a la doctora Grace Jiménez. La doctora Grace Jiménez, quien es politóloga, nos atiende telemáticamente desde el Austro, desde Cuenca. Doctor Pedro Donoso, que nos atiende desde Quito, al igual que el doctor Jacobo García, que si bien es cierto, es vallesoletano, pero nos atiende igualmente desde Quito. Esta es una mesa múltiple, ¿no? Tenemos un ambateño quien les habla, una cuencana, un quiteño y un español. ¿Cómo están, doctores? Qué gusto, Gracias, muy honrado por tenerles. Y quiero empezar con la doctora Grace Jiménez, el análisis sobre una valoración general de lo que nos dejó esta campaña. Doctora, bienvenida. Fabricio, muy buenos días Pedro, Jacobo, como siempre un placer compartir espacio nuevamente con ustedes. Un fuerte abrazo desde el sur del Ecuador a la audiencia de Majestad a Primera Plano. Ya se respira un poco de aire más tranquilo, más de paz por estos lares al menos, y bueno, ha sido una segunda vuelta reñida, ha sido una segunda vuelta compleja, pero sí es importante hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, parece que los resultados van a ser súper apretados, van a ser súper reñidos, las distancias se han acortado entre los dos candidatos y al parecer nuevamente le pone a prueba al CNE en esta segunda vuelta para ver cómo nos da estos resultados y sobre todo que vaya a respetar la voluntad del pueblo y que no vaya a cometer los errores que cometió el Consejo Nacional Electoral en primera vuelta. A usted, doctora, hablando un poco más de campaña. Eso le iba a preguntar, justamente, ¿qué sensaciones le dejó la campaña propiamente dicha? Bueno, a mí realmente desde la consultoría política, yo estaba cansada de tanta cosa. Yo me imagino que el ciudadano común seguramente estaba también harto de tanta información, de tanta desinformación, de tanta campaña de contraste, de tanta campaña negra. Yo creo que lo que se va a vivir el domingo 11 de abril va a ser una reflexión para todos los ecuatorianos y esperemos que las instituciones del Estado, esperemos que los mismos partidos políticos tomen la decisión de respetar lo que se ha dado. Como le digo nuevamente, el CNE tiene un panorama mucho más complicado que en primera vuelta y tendrá que obviamente respetar los resultados, pero dar un sentido de transparencia y de responsabilidad al momento de que indique quién ha ganado en esta segunda vuelta. Correcto. Pedro Donoso, bienvenido, buenos días. ¿Cómo valoramos esta campaña electoral que se terminó y que obviamente da paso a 2 días de reflexión para el domingo acudir a las urnas? Bienvenido. Gracias, Fabricio, por la invitación. Honrado de estar en tu espacio. Un abrazo a Jacobo y a Grace. Yo creo que Jacobo y Grace tienen más credenciales que yo para poder hablar, digamos, de la campaña en sí mismo, en el ámbito, digamos, de la profundidad, de los detalles. Yo que soy un poco más de analista de contexto, creo que debo cambiar, digamos, del adjetivo de campaña sucia por, yo siento, una campaña muy peligrosa. Y muy peligrosa finalmente, digamos, por el contexto y por la oferta. Es decir,
digamos, yo he leído, he visto análisis en donde se discutía si esta es la campaña más sucia que han visto. Yo creo que no. Digamos, hubo varios ejemplos de, por ejemplo, la segunda vuelta entre Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez, digamos, estuvo muy, digamos, exacerbada finalmente, ¿no? Porque había también dos visiones. Sin embargo, creo que el contexto es distinto en el Ecuador, finalmente, ¿no? El contexto es en que se debate y que se desarrolle esta campaña, este proceso electoral y este proceso de gobernabilidad. Es un contexto para mí bastante extremo, ¿no? De altísimo pesimismo, ¿no es cierto? De un tejido social absolutamente quebrado y roto, de profundísimas diferencias, ¿no es cierto? Una pobreza galopante, de un desempleo galopante, de una violencia política, de una violencia ciudadana galopante, ¿no? Yo me quedé con escalofrío después de leer el titular del Universo la anterior semana. No sé si es porque soy padre de un adolescente, pero el Universo, digamos, titulaba que pre-pandemia, en el año 2019, la primera causa de muerte en el Ecuador de adolescentes es el suicidio, ¿no? Entonces, digamos, en ese contexto, yo creo que las dos campañas fueron bastante peligrosas, que por ganar votos bajaron su margen de gobernabilidad. Y creo que eso de una u otra manera marca un poco, no solo a lo que nos vemos abocados este 11 de abril, que no es tanto mi preocupación, sino lo que es mi preocupación más profunda, que es del 12 de abril en adelante. Entonces creo que esa es, digamos, una visión un poco más general de lo que yo puedo, digamos, concluir de la campaña. Me gustaría también conocer la visión general de Jacobo García. Jacobo, bienvenido. Muy buenos días, queridos colegas, un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, lo primero que señalaría yo, creo que ha sido una campaña en un escenario de descomposición y a la vez de recomposición, ¿no? Es decir, hay una descomposición absoluta. Vimos una campaña donde no hay, en teoría, un candidato de continuidad del gobierno o del régimen, y que por lo tanto las dos opciones tratan de venderse como algo que para mí exactamente no son, y además en este no son hay una mezcla de cosas, hay una confusión y dispersión absoluta. Por ejemplo, vimos en la sociedad del COVID, el Estado es fundamental, pero hay una candidatura que usa el Estado en su programa, pero a la vez acusa a la otra de que eso es Venezuela y comunismo. Podría usar el mismo ejemplo al revés de otra cosa, ¿ok? O tenemos en la primera vuelta a Yacu, que en teoría es el más de izquierda revolucionario, y en el debate, y estos análisis de discurso, es el más neoliberal al hablar del Estado y la economía, ¿ok? Entonces, hay una descomposición absoluta, a la vez es como que se va moviendo las piezas al futuro, ¿no? La CONAIE, qué va a pasar en el futuro, la elección que viene en la CONAIE, el correísmo en transición interna, Lasso también, bueno, hay que ver esa alianza con el PSC. Y por último, para no echar mucho rollo, creo que ha habido también, a pesar de que estamos hiperconectados, ¿no?, con las redes y el COVID y tal, yo sigo viendo un desenganche absoluto, ¿no? O sea, no tengo la sensación de que esto, las campañas sucias y otras cosas no engancha con la gente. Y pongo un ejemplo y cierro. Creo que lo que mejor le funciona a Lasso es justamente esta onda política, ¿no? De los zapatitos, el TikTok, los colores, los abrazos y el encuentro. Entonces, es como que, y eso ya lo vimos con Hervas en la primera vuelta, finalmente algo positivo, no porque sea positivo per se, pero algo positivo bien puesto, va a generar más reacción que todos los ataques que vemos diariamente, y que la gente ya no para ni bola. Créanme que ya eso ni mueve nada, ¿ok? Y luego vamos sumando cosas. Correcto. Estamos dialogando con Grace Jiménez, Pedro Donoso y Jacobo García, haciendo un análisis del fin de la campaña electoral de cara a las elecciones del domingo. Le pregunto a Grace Jiménez, desde su visión, ¿el debate del 21 de marzo marca o no un punto de inflexión en esta campaña? Porque claro, habemos quienes sentimos que ese debate fue totalmente decepcionante. Yo lo sentí así. A mí me decepcionó mucho. Yo tenía muchísimas expectativas, muchas más, tal vez demasiadas expectativas de ese debate, y a mí me dejó con mucha hambre, me dejó con muchas dudas. Me decepcionó mucho el debate, el formato, la postura de los dos finalistas, etcétera. Pero yo le pregunto a usted, doctora Grace Jiménez, ¿ese debate marca o no un punto de inflexión de cara a esta campaña electoral que se terminó? Hay dos tiempos, Fabricio, del debate. Lo que se desarrolló durante el debate, que son para quienes vemos o para quienes nos sentamos 1 hora, 2 horas a verlo, y el post-debate, que efectivamente fue lo que uno de los candidatos logró posesionar de mejor medida. Yo siempre he dicho que
El debate es una herramienta súper potente para poder posicionar un mensaje, pero sobre todo un mensaje con propuesta, no un mensaje repetitivo, no una muletilla, pero lo que se vio en el debate fue un ataque de quién era de quién era peor, de quién era más malo, de quién había tenido una cola tan larga, de quién había tenido un pasado político más negro, y sobre todo la narrativa de este actor político que es importante, Lenín Moreno. O sea, al saber que este gobierno es uno de los con menos aprobación, el más débil de todos los gobiernos que ha tenido el país, posicionar por parte de uno de los candidatos los 14 años del correísmo, o por el otro de los candidatos el tema del cogobierno, del acuerdo legislativo, de Moreno es Lazo, yo creo que marca una nueva narrativa de uno de los dos candidatos. Sin embargo, no lo logró desarrollar porque el tiempo de segunda vuelta es muy corto. Frente a 3 años de Lazo es Moreno, Moreno es Lazo, y que en 15 días uno de los candidatos quiera posicionar el tema de los 14 años del correísmo y quién le puso a Moreno en el puesto, no es una estrategia mala, pero de muy corto tiempo. Entonces habrá que ver en esta narrativa cuáles de los dos al final logró posicionar mucho más. Hay que ver el 11 de abril qué piensa la gente y al final se entenderá que ese actor político que hoy no da, pero ni resultados, ni propuestas, ni acciones, ¿quién pudo posicionar más el desgaste de este gobierno frente a este cambio y estos nuevos liderazgos que espera la gente? Por ejemplo, su ciudad, Cuenca, ¿es una ciudad donde se habla mucho de la discusión política, doctora? Yo siempre he dicho que hay 3 sectores claves en esta segunda vuelta y Azuay como nunca fue uno de ellos. Pero yo sí vi un poco de desconexión de los dos candidatos hacia este territorio. Al saber que es un territorio clave que tenía un 40% para la votación de Yacu, no vi a ninguno de los dos con propuestas claves y sobre todo que tomaran posición por alguna de las causas, digamos, que tiene el Azuay, sobre todo en el tema de la defensa del agua. Entonces, yo creo que el Azuay todavía es un territorio que está en disputa para este 11 de abril. Claro, le hacía esa pregunta y bueno, se me adelantó justamente en la respuesta porque eso le iba a preguntar, cómo reaccionó la gente frente a esto, y me queda clara su postura. A Pedro Donoso le quiero hacer la misma pregunta, si el debate marca o no un antes o un después, Pedro, en esta campaña. Yo creo que, digamos, lo primero que hay que rescatar, que siempre repito, es la importancia del debate. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque estamos en un país, ¿no es cierto?, de los hechos consumados, ¿no? Y que sobre todo siempre la clase política tiene la capacidad de, digamos, llevar a un extremo, evidenciar que una herramienta, ¿no es cierto?, no sirve y borrarla del mapa. Es decir, el logro de haber establecido en el Código de Democracia la obligatoriedad de debatir es un logro finalmente político, social, que debe mantenerse independientemente de si nos gustó el debate o no, si nos pareció útil o no. Es decir, no creo que hay que darle un valor utilitario al debate, hay que darle un valor, digamos, de bien público al debate, ¿no? Dicho esto, porque además, digamos, somos con México y Argentina, finalmente 3 países de Latinoamérica donde tenemos la obligatoriedad de debatir en nuestra legislación, ¿no? Dicho esto, finalmente yo concuerdo mucho con Grace en el sentido de que para mí el debate, ¿no es cierto?, es la oportunidad de los candidatos de poner las causas y las narrativas. El territorio es poner al actor en sí mismo, finalmente, ¿no? Son 2 vertientes, 2 formas, 2 ámbitos, 2 espacios, ¿no? Habrá que ver, finalmente, no podemos ni hablar de números. Yo me siento medio atado de manos cuando no puedo basar mis criterios en números, pero finalmente por silencio electoral no lo podemos hacer. Claro, no hay cómo, claro. Es evidente, ¿no es cierto?, que de una u otra manera, más que el debate, el postdebate marca, digamos, una discusión, ¿no es cierto? El cómo cada uno de los candidatos puede poner en escena, ¿no? Esta frase de Bruno Latour que dice, en el siglo XXI los hechos ya no se defienden solos, hay que salir a defenderlos. Me parece que eso funciona con el debate, ¿no? No es solo tu desempeño durante, sino es la puesta en escena y el desarrollo de tu identidad, ¿no es cierto?, y tus causas en el postdebate. Y por ejemplo, en ese postdebate, ¿las cosas se clarificaron o no, Pedro? ¿Siguieron siendo confusas? Yo creo que siguieron siendo confusas en la práctica a pesar de la teoría. Es decir, era la oportunidad de que tú puedas, ¿no es cierto?, posicionar tu identidad política, tus causas, finalmente conectarlas con el territorio, pero concuerdo, ¿no? Es decir, las campañas en su desesperación finalmente por llegar a Carondelet, ¿no es cierto?,
empezaron a generar esta lógica de identificar al otro como el otro en vez de identificarse a sí mismo, digamos, como el que puede resolver estas 5 crisis que vive el Ecuador, ¿no? Además que para mí están absolutamente conectadas las 5 crisis con este desazón ciudadano de desamparo, ¿no? Es decir, es un poco lo que decía Jacobo, desamparo del Estado. En la crisis COVID lo que yo necesito es un Estado finalmente que me regrese a ver, y ninguno de los dos candidatos ha entendido la magnitud de la importancia de ese imaginario. ¿Cuáles son esas 5 crisis, Pedro? Hay una crisis económica profundísima, ¿no es cierto? Vemos finalmente un déficit presupuestario, ¿no es cierto? Deudas de gobierno central a gobiernos autónomos centralizados. Hay una crisis económico-social, ¿no es cierto? Como segunda, un poco lo que les decía, ¿no es cierto? 7 de cada 10 sin empleo pleno, 1.200 muertes violentas cerró el 2020, 2019 cerró, como les decía, como la primera causa de muerte de adolescentes del suicidio. Una tercera crisis, evidentemente la sanitaria, ¿no es cierto? Una cuarta crisis, digamos, una crisis política, y una quinta crisis, esta crisis de legitimidad, ¿no? Que siento que retrotrae a los 90, cuando los gobiernos autónomos centralizados o los municipios empiezan ya a disputar el espacio de poder con el gobierno central, ¿no? Es decir, vemos al alcalde de Quito, a la alcaldesa de Guayaquil, disputando el espacio de decir, yo quiero importar vacunas, si el Estado central no lo puede hacer, lo quiero hacer yo. Es interesantísimo ver también esa descomposición, ¿no es cierto? Y esta disputa por la legitimidad política, ¿no? Yo creo que en eso se puede resumir las 5 crisis. Yo decía que tenía expectativas porque, claro, yo era todavía muy niño cuando, bueno, ni tan niño, ¿no? Pero todavía era un niño cuando fue el debate entre Borja y Febres Cordero, que fue el último debate entre 2 finalistas presidenciales en 1984. 37 años después, tuvimos un debate entre 2 finalistas presidenciales. Obviamente, si alguien esperaba algo similar a lo de 1984, incluso por el carácter de los candidatos, estaba equivocado, ¿no? Porque, digamos, Arauz y Lasso no tienen el carácter que tenían Borja y Febres Cordero en su momento. Pero ¿qué le dejó a Jacobo García justamente ese ejercicio del 21 de marzo? Bueno, el debate como tal creo que se centró mucho en lo clásico de una segunda vuelta, que es sobre todo el contraste, ¿no? Es decir, más que la propuesta, o más que, si quieren, el contraste ideológico, era más un contraste de quién es peor, de quién gobernó con quién y de quién representa, pues eso, los miedos típicos, ¿no? O sea, sí se habló también, obviamente, ¿no? De propuestas y demás, pero fue todo muy difuso. Y finalmente, claro, ahora que señala Fabricio lo de Borja y Febres Cordero, que finalmente, claro, súmenle 2 cosas, ¿no? Uno, la democracia líquida, ¿no? La posmodernidad que vivimos, que esto habla mucho Durán Barba, ¿verdad? Donde ya las coordenadas están mezcladas, donde la ideología pues ya no es como antes, ya no es tan importante, entonces, y la ausencia de liderazgos, ¿no? Yo creo que algo que me deja a mí, no solo el debate, esta campaña, la primera y segunda vuelta, y lo digo siempre y lo diré ahora, para mí no hay un liderazgo acorde al momento que vive el Ecuador. Entonces, ¿qué puedes pedir? Lo importante aquí que fue el postdebate, y esto siempre también lo hemos hablado, porque hoy en día justamente las democracias líquidas, la democracia en red, las redes sociales, lo que te permite es tirar una bomba, el meme drop que dice Durán Barba, tiras una bomba, un concepto que lanzas ahí, y luego le vas llenando de contenido después, ¿no? Vas generando una conversación social, con tintes de humor y no sé qué, no sé cuál. ¿Qué es esto del Andrés no mientas otra vez? ¿Qué era lo importante ahí? ¿Qué significaba eso? Era simplemente una etiqueta de ataque para no dejar que Arauz construyera un liderazgo propio, que estuviera la reactiva y que hubiera una causa colectiva en los simpatizantes de Lasso y demás, donde pudieran moverse. Así que fíjense en qué momento estamos de la historia, cuando lo que más mueve una campaña es eso, Andrés no mientas otra vez. Creo que estamos en una crisis bien complicada. Ahora, acabo de recibir un mensaje y les quiero preguntar a los 3, me gustaría una reflexión de los 3 sobre esto que acabo de recibir. Claro, la persona que me escribe da cuenta de algunas de las propuestas que uno de los candidatos presentó. Dice, sí se han presentado propuestas concretas, hay muchas más que se han puesto en la campaña,
No entiendo cómo dicen los analistas que no hay propuestas, mucho lugar común, mucho de resaltar, solo lo negativo para la tribuna. Les estoy leyendo tal cual el mensaje. Parece que el objetivo es desprestigiar la política y a los políticos metiéndolos en el mismo saco y no ayuda a ver las diferencias. Hace falta más análisis político que contextualice las campañas. Yo quisiera que los tres reflexionen sobre este mensaje que me escribe un oyente, un oyente que no es que es autoridad ni nada por el estilo, es un académico que me escribe. Doctora Grace Jiménez, ¿qué le parece a usted esta reflexión? Yo respeto mucho las reflexiones de todas las personas, creo que son válidas para fomentar la construcción de una democracia y de una sociedad, pero solo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué campaña recuerdan o qué propuesta recuerdan de uno de los dos candidatos? Fabricio, Pedro, Jacobo, la persona que lo está escuchando. Si alguien me dice este rato, por ejemplo, comparando la campaña del 2017 y hace otras campañas, bueno, no digan que soy de uno o de otro partido, yo por ejemplo la de Lazo me acuerdo la del 1 millón de pesos. En 2017. En un momento tan complicado donde el Ecuador no tenía empleo, él ofrecía eso. Si se acuerdan, ustedes la campaña del 2014, si no me fallo, con ya tenemos presidente, 2013. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. No era una propuesta, pero era una muestra de la falta de liderazgo, de ese liderazgo construido de un presidente que estaba enfocado en todos los sectores. Entonces yo creo que hay que entender muchísimo también de esto que hablaba Jacobo de la democracia líquida, ¿no? Hoy a la gente le llama mucho más la atención un baile en TikTok, pero no sé si eso le moviliza el voto. Cuando tenemos, como dijo Pedro, una crisis política, una crisis económica, una crisis moral y ética, una crisis social, en donde le faltó un poco decir a Pedro de que 7 de cada 10 mujeres hoy sufren violencia. Entonces, frente a eso la gente necesita certezas, necesita respuestas, necesita decir cómo hoy en día uno de los grandes problemas que tiene el gobierno es el plan de vacunación. Y ninguno de los dos candidatos ha logrado capitalizar eso, ha logrado entender cómo la gente necesita vacunarse para poder salir adelante en todos los aspectos o en todas podría ser una respuesta a todas estas crisis. Antes de ayer vemos que los abuelitos estaban hasta las 10, 11 de la noche haciendo fila por una vacuna. Y ninguno de los candidatos tuvo al menos un mensaje de solidaridad con este tema tan complejo que vive el Ecuador. El Ecuador es uno de los países donde menos vacunas tiene. Entonces, a eso nos referimos, no con propuestas, no que van a mañana a decirnos cómo se debate la ley de dolarización. Pero sí estas propuestas, estos mensajes que la gente necesita cómo resolver a fin de mes su tema laboral, cómo pagar la educación de sus hijos, cómo evitar, por ejemplo, en el Azuay, ustedes debieron haber visto a las 2 niñas que les botaron desde el Muro de México, cómo hacer en el Azuay que las familias no se desintegren, producto de la migración. Entonces hay que entender mucho más al electorado. Yo sé que las redes sociales son una herramienta muy apta, pero no te permiten conocer cuáles son las necesidades latentes de la gente, lo que sí te permite el territorio. Correcto, sí, pero las redes sociales, digamos, tienen un alcance limitado y no reflejan necesariamente la realidad, porque además hay gente que gana encuestas de largo en Twitter y resulta que tienen unos resultados paupérrimos en el mundo real. Pedro Donoso, igualmente una reflexión sobre este comentario que recibí. De ninguna manera, digamos, uno puede plantear un análisis del suceso y no del proceso, digo yo siempre, ¿no es cierto? Yo concuerdo con Jacobo, el tema aquí es que nada está en su lugar. Entonces, claro, hay cómo nombrar propuestas de campaña de los candidatos. A mí me preocupa que cada una de las propuestas que se lanzaba eran menos números en la lógica del margen de gobernabilidad. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Es decir, digamos, un candidato, ¿no es cierto?, que en todo este proceso político, porque yo siento que una campaña no se hace en 40 días, se hace en 4 años, en 3 años, en 2 años, ¿no es cierto?, en la lógica de la identidad, del posicionamiento. Pero un candidato que ha repetido que hay que achicar el Estado, ¿verdad?, ya va ofreciendo 3 nuevos ministerios, ¿no? Otro candidato finalmente que entiende y sabe que hay un déficit presupuestario profundo en el Ecuador, proponer, digamos, dar un bono a no sé cuántas familias. Entonces, aquí la discusión no es que si hay ofertas o no hay ofertas, si hay propuestas o no hay propuestas. La discusión es cómo esas propuestas tienen una lógica de coherencia política. En el Ecuador falta mucho la coherencia política. Es decir, no puede ser que tú, digamos, en tu faceta de actor político,
en tu faceta de candidato político, niegues tu faceta de actor político. Tiene que haber una lógica de coherencia en la visión del todo, ¿no? Es decir, un candidato finalmente que dice y que hoy establece un criterio mucho más abierto con otros grupos sociales, ¿no es cierto?, una diversidad distinta, ¿no es cierto?, pero hace un año pedía al presidente Moreno que vete el Código Orgánico de Salud. Entonces, el tema aquí no es que no hay propuestas, es que esas propuestas finalmente están alejadas de la realidad, que son peligrosas finalmente en el marco de la gobernabilidad, ¿no es cierto?, y que contradicen, ¿no es cierto?, una lógica de coherencia política que cada uno de las vertientes ha tenido, ¿no? Y que creo que esa es un poco la reflexión más profunda. Un periodista me preguntaba, bueno, pero el domingo, ¿qué se juega? Se juegan que se enfrentan dos modelos, ¿verdad? Dos modelos distintos. Y yo le decía, sí, claro, de acuerdo, pero creo que ese enfrentamiento es irrelevante porque la realidad va a devorar al modelo. Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, cuando uno de los candidatos se siente el 25 de mayo, un candidato mucho más liberal en lo económico, ¿verdad?, y diga, bueno, hay que eliminar el impuesto de salida de divisas, pero se dé cuenta que si lo hace, va a promover que salgan los dólares de la economía y quiebre el Ecuador, entonces la realidad va a devorar al modelo. Es irrelevante cuál modelo gane finalmente, porque yo creo que la coyuntura, el contexto, digamos, va a derribar todo lo que se pueda aspirar en ese sentido. Correcto. Jacobo García, igualmente esta reflexión, y les planteo esto, les he planteado a los tres porque me parece una reflexión muy interesante que me había llegado, ¿no? Señalando que parece que el objetivo es desprestigiar a la política, repite esa parte del mensaje, y nos dicen que sí ha habido la presentación de propuestas concretas, Jacobo. Bueno, no, creo que nadie ha dicho que no ha habido presentación de propuestas. Creo que ha habido ya ahí mala interpretación, pero bueno, respeto mucho el comentario. Mire, lo resumo en 3 puntos. El problema, primero, si ha habido propuestas, no han sido bien comunicadas y no ha habido congruencia y consistencia a la hora de comunicarlas. En segunda vuelta ahora no ha vuelto a mencionar el 1000 de una. ¿Cómo interpretamos eso? Igual Lasso, con lo del salario a las amas de casa y todo eso. Si ustedes analizan el primer debate con el segundo, parece que son 2 personajes diferentes. No digo que esté bien ni mal, digo que cuando hablo de democracia líquida, de coordenadas cambiadas y demás, hablo de esto, hablo de que hay una dispersión, hay una entremezcla de cosas que es evidente. Sumo otra cosa más, hay un contexto que no es favorable para un debate ideológico de contraste de propuestas, es decir, no es que yo quiero desprestigiar ni a los candidatos ni a la política, lo que pasa es que esto ya está desprestigiado y como está deslegitimado y desprestigiado, hay mucha gente que se conecta a la política a través de formas como lo que vimos con Herbas, ¿ok? Porque mucha gente de la que dice que sí hay propuestas y tal, luego son los mismos que dicen que Herbas no tenía propuestas y que Herbas nos quería engañar a todos por el TikTok, y yo digo que no. O sea, el TikTok también, bien usado, es otra forma para comunicar propuestas. Y terminaría yo con, finalmente, lo que yo creo que falta, queridos colegas, más allá de las propuestas, falta un marco. Eso es lo que dice el Pedro. Podemos hablar de una propuesta económica, de los créditos, de no sé qué, pero la realidad es que hasta que no superemos la pandemia, no superamos la crisis económica. Entonces, me parece que hay propuestas, pero son inconexas muchas veces. No hay ese marco general de la sociedad del COVID que integre las 5 crisis que decía Pedro y que esté constante en la campaña y a partir del cual todas las propuestas cobran un sentido diferente. Entonces, yo lo que veo es que se habla un día de una propuesta, hasta 2 semanas después no se vuelve a hablar de ella, pero luego se habla de otra. No digo que no haya propuestas, cierro la idea, lo que digo es que no hay algo integrado, congruente. No le echo la culpa tampoco a las candidaturas necesariamente, porque el contexto es muy complicado, colegas. Correcto. Grace Jiménez ya nos mencionó, y aquí les quiero preguntar también a los tres un poquito el tema territorial. Ya le voy a preguntar a Pedro Donoso el tema de Quito, pero con Grace el tema de Azuay y particularmente de Cuenca, en donde evidentemente hubo una corriente política importante en torno a la candidatura en primera vuelta de Yacu Pérez. Pero Azuay, ¿cómo luce o cómo queda después de esta campaña electoral, doctora Grace Jiménez? A ver, el Azuay es un territorio clave como nunca antes en esta segunda vuelta, eso ya lo habíamos dicho. Pero tiene causas principales por las que hoy Yacu Pérez ganó casi con 40% y metió 2 asambleístas. Si ustedes analizan la votación del cuencano,
que la provincia de la SOI, el voto de la provincia de la SOI se centra casi el 70% en Cuenca, los 5 asambleístas fueron de centro-izquierda, por decirlo así. Es decir, pusieron a las causas por encima de las ideologías o de los partidos políticos. El 82% votó por la defensa del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que al Cuencano le importa muchísimo la defensa de sus territorios, como el Parque Nacional El Cajas, como el Irincocha, y lamentablemente en esta segunda vuelta vimos muy por encima los acuerdos de los dos candidatos. Segundo, el tema de la vialidad es una deuda histórica que tienen con la provincia. Hace 2-3 semanas que estuvimos, que hubo un fuerte invierno, Cuenca estuvo desconectada de Guayaquil porque estaba cerrada la cuenca Moyeturo, estaba cerrada la cuenca Loja, estaba cerrada la cuenca Machala, estaba cerrada la cuenca para el oriente. Entonces, el tema de la vialidad es súper importante para los cuencanos, para los azuayos, que no tienen una conexión directa, por ejemplo, con otras provincias, y no se ha tocado este tema, que es una necesidad latente de cada uno de los cuencanos. Y el tema de la migración y el empleo, producto del feriado bancario, muchísima gente de la sierra, en especial de la Azuay, tuvo que migrar a Estados Unidos, a Europa. Y obviamente eso que es producto de una desintegración familiar, los niños se quedaron sin sus padres, y hoy estamos repitiendo en alguna forma esa historia. Entonces, el Azuay es un territorio indeciso aún, es un territorio que, a pesar que ciertos actores políticos han tomado postura por una de las dos candidaturas, los votos no se endosan y no se ha visto un liderazgo para el Azuay. Vimos un espectacular cierre de campaña de uno de los candidatos en Guayas, sin embargo, le tuvieron al Partido Social Cristiano fuera de toda la segunda vuelta. Entonces, acá en Azuay no hay actores como Jaime Nebot, no hay actores como en Quito, algunos de los alcaldes, sino que en Azuay, frente a la falta de liderazgos de autoridades provinciales y cantonales, la falta de liderazgo de los dos candidatos se notó. Solo uno viene a hacer cierre de campaña, pero muy, muy por encima. Entonces hay que entender también que la Azuay en este momento, si usted revisa las encuestas de perfiles de opinión, habla más o menos de un empate, pero no precisamente de los dos candidatos. Correcto. Pedro Donoso, Quito. ¿Cómo queda Quito? Yo creo que Quito es un territorio un poco más complejo que Cuenca en el ámbito electoral, quiero decir, ¿no? Claro. Yo estoy desesperado por dar data, así que voy a dar data no de encuestas, sino de votación de lo que fue, digamos, la votación en primera vuelta. Claro, a diferencia finalmente de Cuenca, que Grace muy bien señala, ¿no es cierto? La diferencia entre Yacu Pérez y el segundo, que es Arauz, es casi de 15 puntos, ¿no es cierto? El tema en Quito es que está muy, muy repartido y muy igual, ¿no es cierto? Lazo gana en Quito con 24,57%, pero le sigue Javier Herbas con 21,29% y después le sigue Arauz con 20,11%, ¿no? Es decir, digamos, hay un reparto casi equilibrado. Entonces, de una u otra manera, claro, los candidatos habrán tenido que bajar al territorio, ¿no es cierto?, en Quito, con esta postura de no puedo perder mi voto y tengo que apuntar un voto ajeno que está en igualdad, digamos, numéricamente que mi intención de voto, ¿no? Entonces, es muy interesante la composición en Quito de cómo se da la votación en las parroquias, ¿no? Es decir, Lazo finalmente gana en 19 parroquias, y después ¿quién le sigue? Le sigue Herbas, ¿no es cierto? Que es un fenómeno en el sur de Quito con 10 parroquias ganadas, que es absolutamente curioso, porque de una u otra manera uno entendería que el correísmo, digamos, tenía un bastión en el sur de Quito, y acabamos de ver que no, acabamos de ver, digamos, que una candidatura emergente, ¿no es cierto?, gana estos bastiones finalmente en el sur de Quito, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante de ver cómo los candidatos van a disputar esos reductos electorales, ¿no es cierto? Yo no vi que ninguno de los dos candidatos, ni Lazo ni Arauz, yo siento la misma sensación que Grace en Cuenca, ¿no? Es decir, yo veía a uno de los candidatos limpiando el Machángara en el sur, entonces decía, no, yo no entiendo, yo no entiendo, capaz que me falta data seguramente, pero yo finalmente no lo entiendo. Y significativamente, digamos, el estatus jurídico del alcalde de Quito, ¿no es cierto?, y toda esta discusión polarizante también en Quito va a jugar también, es que eso es absolutamente claro, y va a jugar finalmente en dos momentos que para mí son cruciales, porque estamos muy enfocados en el 11 de abril y es correcto, pero yo tengo dos momentos de preocupación.
Del 11 de abril al 24 de mayo, ¿cierto? Un gobierno absolutamente errático que ya no sé qué vaya a hacer con este país, ¿no es cierto? Que creo que es fundamental, y en Quito también es fundamental, del 11 al 24 de mayo, qué vaya a pasar con la situación del municipio de Quito, y, digamos, el 25 de mayo en adelante, ¿no? Creo que son dos momentos que yo creo que necesitan mucha atención, mucha calma y mucho análisis. Correcto. Y cierro con Jacobo García. A Jacobo le quiero pedir, igualmente con su conocimiento nacional, ¿cómo ve Guayaquil, Guayas y Manabí? Jacobo. Creía que ibas a decir que me ibas a preguntar por Manabí porque nací en Manabí. Pero... No, tú no eres manabita. Tú eres de Montañita, provincia de Santa Elena, creo. Como ahora está en disputa la identidad y todo, pues sí, puede ser. Verás, bueno, primero Guayas Manabí, muy rápidamente en lo general. Creo que Guayas, a ver, es una provincia, es que como igual que todo el país, ¿no? Donde ha habido unos cambios en los últimos años muy fuertes. Cambios me refiero también a acontecimientos, o sea, lo del COVID no fue cualquier cosa ahí. Creo que el bajón que ha tenido ahí el PSC hace que esté todo también en disputa ya hacia el futuro. Y donde creo que la RC, o Arauz, en este caso Arauz, se ha consolidado muy bien. Es donde mejor han consolidado el momento actual de la RC con los problemas actuales y lo que fue en la historia. O sea, y sobre todo creo que lo hicieron a través del territorio. Porque es lo que yo decía antes, finalmente con la sociedad del COVID, todos encerrados, parece que estamos conectados, pero a la vez estamos dispersos en nuestra prisión mental, en la fatiga pandémica, pero otra cosa es cuando tú vas al puerta a puerta, si lo haces bien. O sea, ese contacto es incalculable el valor. Vale 3 veces más que un TikTok, ¿ok? Entonces en Guayas creo que es donde mejor lo lograron. Pero ahora, bueno, pues también le han metido mucho recurso, camino y demás campaña, Lasso y Nebot. El tema Manabí, creo que ahí está muy claro. Manabí es la provincia correísta y sigue siendo la provincia correísta, pero bueno, siempre hay en toda fractura y en toda provincia, pues igual que hay una mayor parte a favor de unos, está la parte en contra, y eso es absorbido automáticamente por el otro, ¿no? A nivel nacional, pues no sé, ¿qué podríamos cerrar aquí? Cerraría yo diciendo lo que hemos hablado. Hay una fractura regional identitaria en Ecuador, no solo de ahora, de siempre. Cuando tú señalabas, Fabri, lo de Febres Cordero y Borja, la IDE era sierra y Febres Cordero era costa. Es decir, la ideología en Ecuador no es independiente del territorio y la región. Entonces, esto es lo que vemos finalmente en la campaña, en las diferencias de voto por geografía, centro-periferia. Y bueno, terminaría diciendo que qué es lo que está en juego, porque Pedro ya ha dicho lo que iba a decir en esto de el día de las elecciones y después. Creo que finalmente en esta confusión, en esta mezcla de coordenadas, uno nos vende una especie de democracia líquida y diversa, que es mejor a lo otro, ¿ok? Y el otro nos vende una especie de reedición de modelo del Estado protector anterior, pero que está sumando temas nuevos de lo indígena, se habla de plurinacionalidad y otras cosas, que esto no estaba antes. Conclusión, como dice Pedro también, creo que no van a ser lo que están diciendo que son. La realidad les va a sobrepasar y de ahí va a salir algún híbrido que en el mejor de los casos, con ese híbrido, sostenemos, y en el peor de los casos me parece a mí que nos va a tocar recomponer pronto. Ojalá que me equivoque. Veamos qué pasa. Les agradezco mucho por estos minutos a los tres para hacer una valoración. Obviamente es la opinión de cada uno, como siempre, ¿no? Y es parte de la libertad de expresión. Hay gente que coincide, hay gente que discrepa, es parte de. Al final queda para el análisis las reflexiones de Grace Jiménez, de Pedro Donoso y de Jacobo García. Les agradezco mucho por estos minutos. Que tengan un buen día. 7 de la mañana, 41 minutos. Pausa y volvemos.